¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo y como siempre es un verdadero honor darte la bienvenida a Universal History. En el capítulo anterior vimos cómo la humanidad dio sus primeros pasos fuera del Edén, enfrentando un mundo marcado por las consecuencias del pecado de Adán y Eva. En este tercer capítulo llamado El primer crimen, Caín y Abel, de nuestra épica serie, la Biblia, en 100 capítulos, conoceremos precisamente a los primeros hijos de Adán y Eva. Antes de comenzar, les recuerdo que sus comentarios son muy valiosos. Al igual que sus likes, no se pierdan los próximos capítulos y suscríbanse para recibir todas las notificaciones. El día de hoy veremos cómo dos hermanos se acercan a Dios de maneras muy distintas. Prepárate, aquí comienza uno de los relatos más intensos y reveladores de toda la Biblia. Una de las historias más antiguas y trágicas de la humanidad, un relato que nos habla de celos, ira y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. Es la historia del primer crimen, un evento que marcó para siempre a la primera familia de la tierra, la historia de Caín y Abel, directamente desde las páginas del libro del Génesis. Empecemos, justo después de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Comienzan una nueva vida. Una vida de trabajo duro y desafíos. Es en este nuevo mundo donde nace la primera generación de seres humanos. Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos cuenta que Adán y Eva tuvieron como hijos a Caín, quien fue labrador de la tierra, y a Abel, quien se convirtió en pastor de ovejas. Aquí tenemos a los dos hermanos, con ocupaciones diferentes pero fundamentales. Caín, el primogénito, trabaja la tierra, una labor ardua que requiere paciencia y esfuerzo constante. Abel, el menor, se dedica al pastoreo, cuidando de los rebaños. Ambos representan dos pilares de la civilización temprana, la agricultura y la ganadería. Desde el principio, la Biblia establece un contraste entre ellos, no solo en su trabajo, sino también en lo que vendría después. Llegó el momento en que ambos hermanos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Era una forma de mostrar gratitud y reconocimiento por las bendiciones recibidas. Versículo 3 del capítulo 4 nos dice: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios nuestro Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Imaginemos la escena. Caín presenta los frutos de su cosecha, el resultado de su sudor y trabajo en el campo. Abel, por su parte, elige lo mejor de su rebaño, los primogénitos, los más sanos y gordos, para ofrecerlos a Dios. La intención parece ser la misma, pero la respuesta divina fue diferente, y aquí es donde la historia da un giro dramático. Génesis 4, versículos 4 y 5, nos revela la reacción de Dios, el cual miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se enfadó, se molestó en gran manera y decayó su semblante. Esta es una pregunta que ha intrigado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín? La Biblia no nos da una explicación explícita en este pasaje, pero si miramos más adelante en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, encontramos una pista. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La clave parece estar en la fe, en la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, con un corazón sincero y lleno de fe. Quizás Caín simplemente cumplió con un ritual, ofreciendo parte de su cosecha sin la misma devoción o entregando no precisamente lo mejor que tenía. La diferencia no estaba tanto en el qué, sino en el cómo y el por qué. La reacción de Caín es profundamente humana. En lugar de reflexionar sobre sí mismo, de preguntarse qué podría haber hecho diferente, se llena de ira y resentimiento,
Su rostro se descompone, siente envidia de su hermano, a quien ve como el favorito. Dios, en su omnisciencia, ve el peligro que crece en el corazón de Caín, y en un acto de misericordia le habla directamente, le advierte. Los versículos 6 y 7 son cruciales. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha cambiado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta es una de las advertencias más poderosas de toda la Biblia. Dios le está diciendo a Caín que tiene una opción, que puede elegir hacer el bien, dominar sus malos impulsos y ser aceptado, o puede dejar que el pecado, personificado como una bestia agazapada en la puerta, lo domine. Le da la responsabilidad y el poder de elegir su camino. Él le dice: tú puedes dominarlo. Es una llamada a la introspección, al autocontrol, una oportunidad para rectificar. Pero la ira y la envidia son como un veneno que nubla el juicio. Caín ignora la advertencia divina. No busca el arrepentimiento, sino la venganza. El resentimiento que sentía hacia Dios lo redirige hacia la persona que tiene más cerca, el objeto de su envidia, su propio hermano. Lo que sucede a continuación es el cumplimiento de la advertencia. El versículo 8 es escalofriante en su simplicidad. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. El primer acto de adoración fuera del Edén se convierte en el escenario del primer asesinato. La invitación a salir al campo, un lugar de trabajo y naturaleza, se transforma en una trampa mortal. La violencia irrumpe en la historia humana de la manera más íntima y dolorosa posible. Un hermano matando a otro. El pecado que estaba a la puerta ha entrado y ha destruido. La tierra que Caín trabajaba para dar vida, ahora bebe la sangre inocente de Abel. Inmediatamente después del crimen, Dios confronta a Caín, no porque no sepa lo que ha pasado, sino para darle una última oportunidad de confesar, de asumir su responsabilidad. Génesis 4, versículo 9. Y Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín es una de las frases más famosas y cínicas de la Biblia. No sé, ¿soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo miente a Dios, sino que también niega cualquier responsabilidad por el bienestar de su prójimo. Es la negación total del amor fraterno, de la conexión humana. La respuesta a su pregunta retórica es, por supuesto, que sí somos responsables los unos de los otros. Pero la sangre derramada no puede ser ocultada. Dios le responde en el versículo 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La imagen es potentísima. La vida es tan sagrada que incluso la tierra misma clama por justicia cuando es violada de una forma tan brutal. Entonces llega el juicio por la consecuencia de su acto. Dios le dice a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición es una consecuencia directa de su crimen. Caín, el labrador, es maldecido desde la misma tierra que profanó. El suelo ya no cooperará con él. Su trabajo será infructuoso, y lo más duro, será condenado a una vida de exilio y vagabundeo. Perderá su hogar, su conexión con la tierra y su lugar en la familia. Al escuchar su sentencia, Caín finalmente muestra una pizca de remordimiento, aunque parece más centrado en el miedo y la autocompasión que en el arrepentimiento genuino. Le dice a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y aquí vemos, una vez más, un destello de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. A pesar del terrible crimen de Caín, Dios lo protege. Génesis 4, versículo 15.
Y Dios le respondió: ciertamente cualquiera que intente quitarle la vida a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso una señal en Caín para que nadie le hiciera nada. Dios rompe el ciclo de violencia y venganza antes de que comience, poniendo una marca de protección sobre Caín. Así, Caín se aleja de la presencia de Dios y se establece en la tierra de Nod, que significa errante. Funda una ciudad, tiene descendencia, pero su legado siempre estará marcado por el crimen. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es un espejo de la condición humana. Nos enseña sobre el peligro destructivo de la envidia y la ira no controlada. Nos recuerda la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, con un corazón sincero, y nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias profundas, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Pero incluso en la oscuridad, nos muestra un Dios que advierte, que busca la justicia, y que a pesar de todo, ofrece protección y misericordia. Es una historia que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos ante el éxito de los demás? ¿Estamos cultivando la gratitud o el resentimiento en nuestro corazón? ¿Estamos escuchando la voz que nos llama a dominar el mal que está a la puerta? Ese será el tema del próximo capítulo. Con el paso del tiempo, la humanidad se multiplica, y también lo hace la violencia, la corrupción y la maldad en la tierra. Las generaciones que siguen se alejan cada vez más de Dios, y el mundo entra en una oscuridad moral que amenaza con consumirlo todo. En el próximo capítulo veremos cómo Dios observa esta condición y toma una decisión que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Conoceremos a un hombre llamado Noé, alguien que, en medio de un mundo corrupto, decide caminar con Dios, y presenciaremos cómo el Creador prepara un plan de juicio, pero también un plan de salvación. Prepárate, porque lo que viene es uno de los eventos más impactantes y decisivos de toda la Biblia. Si esta historia te impactó, déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte para seguir esta serie completa y dar like para apoyar el proyecto y compartir esta serie, para que más personas conozcan esta historia que transforma vidas. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga y hasta pronto.